Bienvenidos a la introducción del curso de 9 meses para la embriología del alma. Soy la doctora Pilar Muñoz Calero, soy médico, especialista en pediatría, neonatología, también soy experta en adicciones y sobre todo me dedico a la medicina ambiental. ¿Qué tiene que ver esto? Entonces diréis con un curso que se llama Embriología del alma. Precisamente me di cuenta que como médico muchas veces tratamos a los seres humanos simplemente como si fueran trozos de carne, es decir, como si fueran solamente una parte de la materia y realmente dejamos fuera lo que tiene que ver con las emociones y con toda la parte que tiene que ver con el alma. Entonces, uniendo tanto la ciencia como el espíritu, ya que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, 9 meses precisamente por un embarazo, ¿no? Es un proceso, estamos en la vida, y realizar 9 meses me ha parecido bonito, como cuando nos quedamos embarazados y al final parimos. Eso es lo que pretendo a través de este curso, embarazarnos con sabiduría y con las leyes de la vida para después cada uno de nosotros ser capaces de parir y expresar todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos asimilado durante este curso. Si solamente nos dejamos llevar por lo que hasta ahora hemos aprendido de lo que es la física clásica, que tiene que ver con el paradigma de la ciencia materialista, ¿no? Todo lo que se mide, se toca, se pesa, pues realmente no vamos a ni acercarnos siquiera al ámbito de lo que es un ser humano y de lo que es la vida con mayúsculas, ¿no? Cada día, a través sobre todo de materias que cada vez se van investigando mucho más, la física cuántica, que habla precisamente a través de sus postulados cómo somos energía, cómo la energía ni se crea ni se destruye, cómo realmente la energía se puede manifestar o bien en forma de onda o en forma de partícula, cómo la transferencia de información, cómo es posible que nosotros en un momento determinado en un laboratorio toquemos un haz de electrones y sin embargo se pueda también producir ese mismo movimiento en un laboratorio que esté a kilómetros de distancia. ¿Cómo sabemos hoy día que no podemos averiguar cuál sería la posición y la velocidad de un electrón, con lo cual nada está determinado, tenemos que hablar de probabilidades? Es decir, estamos hablando de que eso se acerca mucho más a lo que tiene que ver, ¿no?, con lo que es el ser humano de verdad, que somos todos, verdaderamente somos energía, ¿no? El método científico es un método muy limitado que verdaderamente no es capaz de abarcar la complejidad del mundo vivo. El método científico lo que hace es que extrae algo de fuera de un contexto, lo analiza, profundiza en ello, lo matematiza y luego lo eleva a una verdad. Pero en el camino se pierden muchas variables porque no es capaz de ver el todo, no es capaz de ver el fenómeno completo, ¿no? Implicado, ¿no?, y ubicado en la propia vida. Entonces ya estamos en un momento en el que este método científico sabemos que se basa sobre todo en el análisis, sabemos que es útil, pero para nada es un método completo. Entonces la física cuántica viene a enriquecer todo lo que hemos conocido ahora, ¿no?, de la física clásica, y así podemos darnos cuenta que el ser humano va mucho más allá de lo que tiene que ver con la materia, y eso nos va a hacer entender muchas cosas. El cuerpo es un cuerpo. Quiero decir que el cuerpo, la ciencia materialista, nos ha hecho creer que el cuerpo es solamente aquello que se toca, ¿no?, que se mide, pero sin embargo el cuerpo es un traje. No lo digo yo, lo dice Teilhard de Chardin, ¿no?, pero que para mí es un inspirador y es una frase que me ha inspirado, que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, ¿no? Entonces el cuerpo tiene una inteligencia porque tiene una energía dentro, porque tiene alma y espíritu dentro que lo guía. Es una especie de armadura que tenemos, ¿no?, que nos mostramos aquí en esta vida, en esta biografía, pero sin embargo todo lo que nos mueve está dentro de la inteligencia, que tiene la vida que está dentro del cuerpo. Es impresionante. Por ejemplo, se sabe que el sistema inmune es un sistema que funciona
con una gran inteligencia y que funcionan de forma adecuada cuando llegamos a una temperatura entre 38,5, 39 grados y 41 grados y genera ese calor, porque en ese momento es cuando puede funcionar de forma correcta. ¿Qué hacemos nosotros? Estorbar. ¿Y qué hacemos? Bajamos esa temperatura y de esa manera impedimos que el sistema inmune pueda realizar su proceso, ¿no? Y pueda realizar su trabajo de forma adecuada. Nosotros generamos una inflamación es necesaria, se produce una vasodilatación para que precisamente todas las células vayan allí y hagan lo que tienen que hacer y su trabajo, y nosotros seguimos estorbando. Es decir, si nosotros permitimos que la propia inteligencia de la vida que está dentro del cuerpo, cómo funcionan nuestras 35 o 40 billones de células de una manera impresionante, saben cuándo tienen que actuar, cuándo no, cuándo tienen que morir. Se produce lo que llamamos la apoptosis celular, que es el suicidio, que una célula en un momento determinado decide que hace más daño que bien e incluso se quita la vida. Es decir, la inteligencia del cuerpo es algo como para de verdad producir un asombro tan grande que, que nosotros muchas veces, yo a veces cuando las personas me dicen que se aburren o que tienen que a lo mejor para distraerse, ¿no?, mirar una película o no sé, o jugar a algo, digo, si solamente fuéramos capaces de observar y de ver cómo nuestro cuerpo funciona, verdaderamente jamás podríamos aburrirnos, porque es un verdadero misterio y un verdadero milagro y que nos eleva, ¿no?, a ese recuerdo de que somos seres espirituales teniendo una experiencia única. Bueno, los colores, los sabores, los olores, los sonidos, son paquetes de información. Es decir, no solamente son algo para decir, ¡ay, qué bien huele! O qué bien sabe, o cómo me gusta este color. Realmente tienen una información, tienen unos paquetes de información que tenemos que saber decodificar, igual que tenemos que decodificar el ADN de nuestro cuerpo, pues esa información está ahí, ¿no? Entonces la teoría de los colores de Kethe, algo que es una de las cosas que más me ha inspirado, ¿no?, en todo mi proceso de investigación, yo descubrí la teoría de los colores de Kethe, como él dice, en la propia naturaleza. No los descubrí en un laboratorio, en una habitación, lo descubrí mirando un amanecer. Ese amanecer pude ver en un momento determinado que eran los colores primarios que él hablaba tantas veces, ¿no? Entonces me di cuenta que cuando la luz penetra en la oscuridad, entonces aparece uno de los colores primarios, que es el azul. Es decir, que fijaros, el encuentro entre la luz y la oscuridad, aparece el color azul, y la oscuridad frenando la luz aparece el amarillo. Y sin embargo el rojo es precisamente, fijaros, la palabra rojo también es encarnado, ¿verdad? Muchas veces decimos es un color rojo, un color encarnado, porque encarna, porque es esa línea en la que realmente aparece la propia dimensión de la encarnación. Si nos damos cuenta, cuando en otoño se van las hojas, se ponen rojas, se están yendo a otro lado. Cuando aparece en primavera, aparece ese rojo en las hojas, está viniendo aquí. Esa línea roja que aparece en el amanecer hace que se separe el amarillo y el azul, y hace que precisamente al separarse no aparezca el verde. Es decir, esto es algo muy complejo, pero verdaderamente maravilloso y con una gran cantidad de información. Entonces es algo que solamente se logra observando la naturaleza y decodificando, y una vez que observamos sin ningún tipo de juicio y miramos esos colores primarios, que se llaman primarios porque surgen por sí mismos, no por la mezcla de ningún otro, entonces vamos a averiguar una gran información que nos va a dar y nos va a descubrir la sabiduría que tenemos en el alma. Bueno, primero hay que saber qué es esencia, tiempo y espacio, porque yo, como soy médico, normalmente siempre tengo el cuerpo humano como referencia. En mi cuerpo tenemos órganos, ¿verdad? Bueno, pues el riñón, tenemos el hígado, tenemos pulmones. Pues la esencia, el tiempo y el espacio son órganos también, pero son órganos del universo. Son órganos que se forman desde la información que viene del mundo espiritual. Entonces la esencia es un concentrado de sabiduría que viene desde el todo, desde lo inabarcable, desde lo inagotable, y se concentra en la esencia. El tiempo viene del silencio y de la quietud, y es un concentrado de lo eterno. Es decir, la eternidad concentrada forma el tiempo, que es un tiempo vivo, es un tiempo que es como decía
Newton, ¿no? Que me encanta cuando lo descubrí, el tiempo es el latido del corazón de Dios. Es ese latido que ni siquiera nosotros como seres humanos podemos controlarlo. Pertenece su ritmo y su manera de funcionar, pertenece al sistema nervioso autónomo. Es decir, si nosotros tuviéramos que controlar nuestro latido por la noche al dormirnos, se nos olvidaría latir y nos moriríamos. Es decir, está unido al latido universal. Y eso es, el tiempo es ese concentrado, ¿no?, de movimiento y de sentir desde el latido de Dios y que viene desde el silencio y desde la quietud. Y luego el espacio, ¿no? El espacio es un concentrado de forma, viene desde el infinito, viene desde la nada. La nada no es igual que el vacío, la nada es algo que todavía no tiene forma, que no tiene nada que ver con el vacío. Todos estos conceptos lo hablaremos durante el curso y es muy importante porque nos va a hacer darnos cuenta, ¿no? Y hablar con este lenguaje y ser capaces de meditar en este lenguaje es lo que nos va a volver a conectar otra vez, con que, otra vez vuelvo a decir, con que somos seres espirituales, teniendo una experiencia humana. Entonces, la parte del espacio es ese infinito concentrado en ese espacio y todo a partir de estos tres órganos de la esencia y del tiempo y del espacio van a mandar información que viene desde el espíritu a nuestro pensar, a nuestro sentir y a nuestra acción, que es la tríada que forma el ser humano. Bueno, el término de co-creadores a mí me da un poco de miedo porque a veces no se utiliza bien. Somos co-creadores y co-realizadores. Es decir, cuando yo enfermé y cuando me di cuenta que no es lo mismo el mundo que la vida, que las leyes que rigen la vida no son las mismas que rigen el mundo, entonces me di cuenta que co-creamos siempre que estamos vinculados y que estamos con las leyes y con la lógica y con las normas de la vida, de la naturaleza, mientras que correalizamos cuando estamos en el mundo. La correalización somos como directores de cine en el que estamos formando parte de una película, que es la película que hemos formado en el mundo. El mundo está hecho por los errores humanos, por todas nuestras equivocaciones, por nuestras vanidades, por nuestro orgullo, por nuestro ego y continuamente, y así nos damos cuenta cómo va formado el mundo, ¿no? Qué cantidad de errores, equivocaciones, qué cantidad de sufrimiento existe, ¿no?, en el mundo. Otra cosa es la vida. La vida es, a mí a veces la gente me dice, ¿pero qué es la vida? Digo, la vida no se puede definir, la vida es. La vida tienes que integrarte en ella, entonces te das cuenta de lo que es, pero no se puede poner en palabras, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos en la vida, que es cuando estamos verdaderamente siendo parte de esa vida y de esa naturaleza viviente que tiene que ver con la verdad, con la belleza y con la bondad, entonces estamos ayudando a que esa vida evolucione, entonces estamos co-creando, porque eso es crear. Crear es ayudar a que la vida por sí misma evolucione y nosotros ser un poco sus guardianes, ¿no?, y los portadores de esta evolución. Cuando estamos en el mundo, lo que pedimos, lo que queremos, lo que deseamos, está hecho desde el ego. Y es verdad, y es muy humano y podemos pedirlo, pero entonces estamos correalizando y estamos formando una película que muchas veces no está relacionada con la creación verdadera de la vida. Esa visión importantísima, ¿no?, la visión holística. No sé si sabéis lo que quiere decir holístico, porque muchas veces utilizamos palabras y no sabemos realmente qué quieren decir, ¿no? Holístico quiere decir que abarca el todo, pero que todas las partes que forman ese todo en sí mismo abarcan también el todo. Yo siempre pongo un ejemplo para que se vea, ¿no? Cogemos un brócoli, algo tan, fijaros, que viene de la naturaleza, ¿no?, y tan cotidiano. Cada una de las partes que forma el brócoli contiene al brócoli entero. Es decir, os dais cuenta que son pequeños brocolitos. Cada una de las 35 o 40 millones de células que tenemos en nuestro cuerpo contiene todo el organismo entero. Cada célula tiene un sistema respiratorio, un sistema digestivo, un sistema de defensa, es decir, cada una de esas células forma el todo. Entonces, eso es lo que quiere decir holístico. Es muy importante. Viene también de fractal, fracciones, es esas partes, ¿no?, que contienen el todo. Eso es muy importante porque esa visión holística es esa necesidad que tenemos de respirar, que son vemos el árbol y vemos el bosque. Es muy importante ver el árbol, ver lo concreto, pero también tenemos que ver el bosque, tenemos que ir a la generalidad y a lo concreto continuamente, porque si no nos perdemos una gran parte de lo que es la sabiduría, ¿no?, y todo lo que tiene que ver con el contenido de la vida, ¿no? Entonces, todo lo que es vida es holístico. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ello? Pues eligiendo cada día
o miro la televisión o miro una estrella. Tiene que ver si yo como basura, me convierto en basura. Si yo miro basura, me convierto en basura. Si yo miro algo que me eleva y que me ayuda a ver esa parte que tiene más que ver con ese mundo, ¿no? Con esa parte espiritual que tenemos todos y volver otra vez a esa original, ¿no? Voy a ser cada vez más capaz de ver en cada una de las partes que me encuentre en mi vida, voy a ver el todo y voy a saber ver en lo infinito lo concreto, volver otra vez a recuperar esa capacidad de asombro y que porque estemos acostumbrados a ver todo y para nosotros se ha convertido en normal porque lo vemos y lo llevamos viendo desde hace mucho tiempo y ya perdemos esa capacidad de asombro. Eso es lo que nos hace mucho daño. Como decía Einstein, a ver que cada cosa que vemos es un milagro, que él decía, hay personas que dicen que no existen los milagros, hay personas como yo que creen que todo es un milagro. Pues aprender a ver que todo es un milagro, aprender a ver que esta mano, ¿no? La miramos como hacen los bebés, que la miran y dicen, y se mueve, volver otra vez a recuperar esa capacidad de asombro que nos hace ver el misterio y el milagro en todo, es lo que nos va a ayudar realmente a volver otra vez a estar en ese ámbito. El ser humano es el encuentro entre el espíritu y la naturaleza, recibimos información desde el espíritu. Yo siempre cuento que es como cuando tenemos un examen, ¿no? Y alguien nos sopla, porque no nos sabemos algo, ¿no? El espíritu siempre nos está soplando, de hecho espíritu quiere decir soplo. Entonces somos el encuentro entre el espíritu y entre la naturaleza, esa inteligencia universal, Dios, llamémosle como queramos, ¿no? Esa supraconsciencia, ¿no? Que nos va informando, nos va soplando y por otro lado, como sabe que de alguna forma tenemos esa parte de libertad y por eso nos podemos equivocar, porque si no fuéramos libres no nos podríamos equivocar, solo podríamos hacer una cosa, ¿no? Y sin embargo, como nos podemos equivocar, escribe ese libro maravilloso que tiene que ver con la naturaleza y en esa naturaleza viva, ahí es donde está toda la información también codificada y tenemos que aprender a mirar, a observar y a decodificar. Entonces ese ser humano, que es el encuentro entre el espíritu y la naturaleza, va a recibir 15 sentidos, se van a formar 15 sentidos que traen toda la información desde el espíritu y otros 15 sentidos que van a surgir de saber observar la naturaleza, ¿no? Entonces algunos de estos sentidos, aparte de los 5 sentidos sensoriales que todos conocemos, el olfato, el tacto, la vista, la escucha, el gusto, pues existen otros sentidos, ¿no? Que tienen que ver con el sentido de la vida, con el sentido del humor, con el sentido común, con el sentido del bienestar. De hecho, esto puede encontrar naturaleza, de hecho no me lo sé de memoria porque es algo que han ido surgiendo en toda mi investigación y por ejemplo el sentido de lo original, de lo verdadero, ¿sabéis qué es un sentido? Lo verdadero, lo original en cuanto a ser fieles al origen. No aunque yo soy diferente a alguien, no tiene nada que ver cuando alguien ve a una persona y dice, soy que original porque hace algo diferente, ¿no? Ser fieles al origen de donde venimos, eso es tener despierto el sentido de lo original, ¿no? El sentido de lo esencial, que es saber sacar lo esencial de algo que no es lo mismo que resumir algo. Que resumir es aportar, sacar el sentido de lo esencial es sacar la esencia, que a lo mejor con 4 palabras puedes realmente representar algo enorme, ¿no? El sentido de la medida, el sentido de lo necesario. Recuerdo que alguien me preguntó en una entrevista, me dijo, doctora, algo tan necesario como la colonia, ¿es verdad que tenemos que dejar de usarlo? Claro, yo me bloqueé en un momento porque algo tan necesario como una colonia, estamos muy desafinados, tenemos un sentido muy atrofiado, muy desafinado. Necesario no es una colonia, necesario es calor, cariño, comida, una casa, pero no es decir, tener afinado ese sentido de lo necesario es realmente importante, el sentido de la alerta, el sentido de lo sutil, el sentido de lo básico, es decir, todos estos sentidos, el afinarlos, van a hacer que seamos más capaces de volver otra vez a recuperar la esencia verdadera del ser humano. Yo creo que mucha gente se da cuenta que las crisis, que una enfermedad, que son momentos de hacer un cambio, momentos en los que de pronto nos hemos perdido, nos hemos desorientado, no sabemos dónde estamos, que la propia inteligencia del cuerpo simplemente produce una alarma, te está diciendo, oye,
¿A dónde vas, no? Esa capacidad que tenemos nosotros de homeostasis, de mantenernos en verdadero equilibrio, a veces se pierde y el propio cuerpo, con esa armonía y con esa inteligencia que tiene, nos ayuda a través de un síntoma. Por eso es muy importante que una enfermedad no la curemos o intentemos curarla dándole algo que tape el síntoma, sino que ese grito, esa alarma, que es ese síntoma que nos está dando, es el que nos ayude a ir a la causa y para ver exactamente qué es lo que está ocurriendo. Entonces, cualquier enfermedad, desde luego en el caso de la sensibilidad química múltiple, no cabe la menor duda, porque además es tan tremendo lo que te ocurre, ¿no?, en esta enfermedad o en esta agresión, porque realmente lo que se produce es una agresión al cuerpo humano que te arranca del mundo, que ya todo lo que se utiliza, o casi todo lo que se utiliza en el mundo, ya no lo puedes usar. Entonces te lleva otra vez a la vida y te lleva otra vez a recuperar esas leyes de la vida, te lleva a volver otra vez a recuperar lo que ya tenemos atrofiado. ¿Cómo es posible que no seamos capaces de distinguir un aroma natural de un aroma artificial, lleno de tóxicos? ¿Cómo es posible que no seamos capaces de distinguir un alimento lleno de aditivos, de conservantes, que a veces está casi plastificado, que casi no sabe a nada? ¿Cómo no lo podemos distinguir de un tomate recién cogido de un huerto lleno de sabor? Todo lo que de alguna manera nos ofrece el mundo de una manera artificial, las personas con sensibilidad química se quejan de ello, les provoca un síntoma, les provoca un rechazo, ¿no? Entonces, en este caso es algo muy claro, pero quiero decir que no solamente es en el caso de la sensibilidad química, sino de que todas las enfermedades son una oportunidad para volver otra vez a lo original, a volver a quiénes somos, a por qué estamos aquí, a nuestro propósito de vida, y es muy importante verlo así. La Torre de Babel es una falta de comunicación enorme. No nos miramos, o nos miramos pero no nos vemos. Realmente nos oímos con algo, pero no, de verdad no escuchamos, no somos capaces, ¿no?, de ver quién hay detrás de ese ser que está delante tuyo o de cualquier cosa, ¿no?, que miramos. Entonces no hay comunicación, no hay capacidad de atención, y los propios tóxicos que también nos rodean están haciendo de interferencias, están impidiendo que realmente nos comuniquemos de verdad. Y ese amor propio, ¿por qué digo lo del amor propio? Porque el amor propio nos llena de amor. ¿Cómo vamos a ser capaces de amar a alguien si no nos amamos a nosotros mismos? No, amar a tu prójimo como a ti mismo, pero eso que lo decimos de una manera, ¿no?, tan superficial, es que es así. Es que si tú no te amas, lo que vas a pedir al prójimo es que te ame a ti. Y entonces, ¿qué vas a generar? Una necesidad. El amor nunca puede estar basado en una necesidad, el amor es libre. Entonces, tú vas a generar una dependencia, vas a generar una necesidad de que el otro te ame, y tú le vas a pedir, le vas a exigir que te haga feliz, porque tú no eres capaz de amarte a ti mismo ni de ser feliz. Entonces es algo que tiene que empezar por uno mismo. Una vez que somos capaces nosotros de amar, entonces vamos a amar a los demás y vamos a convertirnos. Yo el otro día escuché una frase que me pareció maravillosa. El amor es un estado que no puede elegir ni qué ama ni a quién ama, porque solo sabe amar. Nos convertiremos en seres que solo sabremos amar, y ya no podremos ni siquiera elegir ni lo que amamos ni a quién amamos, porque llegaremos a lo que llamamos ese amor universal. Bueno, estar afinado. Yo me imagino que todos habréis ido a un concierto, habréis escuchado a alguien cantar, habréis escuchado a alguien tocar una guitarra, ¿no? ¿Qué es estar afinado? ¿Qué es una guitarra afinada? Es un instrumento en el que cada nota está perfectamente en el sitio adecuado donde tiene que estar, ¿no?, en su escala, tiene que estar en el lugar donde tiene que estar. ¿Por qué? Porque si esa guitarra está afinada, todo lo que salga de esa guitarra, lo que se toque en esa guitarra, va a ser algo maravilloso, va a salir una melodía, va a salir algo que tiene que ver con armonía, con belleza. Si los seres humanos estamos desafinados, todo lo que salga, tanto lo que pensemos, tanto lo que sintamos, tanto como actuemos, va a ser un desafine. Es decir, hoy día existe una gran esquizofrenia que tiene que ver que pensamos una cosa, sentimos otra y actuamos de otra manera. Estar afinados es pensar, sentir y actuar de forma absolutamente armónica, y además desde el amor, desde la verdad, desde la belleza. La palabra enfermar quiere decir enfermer en francés, encerrados, es decir, estamos como encerrados en algo donde nos hemos bloqueado.
Entonces, si nosotros estamos afinados, lo que haríamos sería envejecer. Envejecer forma parte de la vida. Es decir, el ir perdiendo poco a poco, pues capacidades, el ir perdiendo, bueno, nuestros tejidos van envejeciendo, porque sobre todo es como un traje. Nosotros cuando usamos mucho un traje, al final aparecen hasta rotos en el traje, ¿no? Y al final lo regalamos. Pues es lo mismo, es decir, nosotros vamos envejeciendo porque nuestro traje físico, sobre todo, ya está, ha llegado su momento, ya se ha usado durante mucho tiempo, se tiene que ir, pero nuestra alma seguiría y seguiría todo su recorrido evolutivo, ¿no? Entonces no enfermaríamos, simplemente envejeceríamos como parte de la vida. O sea, darme cuenta de que es el árbol el que sujeta la tierra y no la tierra la que sujeta el árbol. Darme cuenta de que es el corazón, no una bomba que funciona sacando la sangre, sino que es un espacio que recibe y que la fuerza viene en el propio etérico de la sangre y que simplemente el corazón lo recibe y luego esa sangre se va y el corazón hace así. Es decir, es un cambio imaginativo enorme que te vas dando cuenta, ¿no?, de lo necesario que es la luz y la oscuridad. Cuando hablamos continuamente de la luz, la luz, la luz, la oscuridad fuera, no, la luz, si no hubiera luz y oscuridad, no aparecerían los colores. El color es el encuentro entre la luz y la oscuridad, es ese positivo y negativo como forman el átomo, el electrón, que es la parte negativa, y el protón, que es en el núcleo, que es la parte positiva. Ambos forman la vida. Entonces, saber integrar eso, todos esos conceptos, sí, me hicieron, para mí fue un eureka. A ver, lo universal, uni, quiere decir uno, y versal, versus, es ir hacia algún sitio, es dirigirse hacia la unidad, ¿no? Entonces, volver a recuperar eso universal es un poco como lo que he dicho ya antes, es aprender o elegir entre miro la televisión, miro el cielo, estoy el 90% de mi tiempo en el mundo o estoy en la vida, elijo darme un paseo por la naturaleza, estoy en mi coche yendo en un atasco en Madrid y elijo ponerme de mal humor, o de pronto miro y veo que hay un árbol que entre todas las casas y el asfalto ahí sigue vivo y sigue creciendo. Es una actitud ante la vida, es el estar mirando de la manera en la que tenemos que mirar, volver otra vez a ir hacia esa universalidad. Eso se puede encontrar en cualquier momento, estando en una habitación encerrado. ¿Cuántas personas, no, les han metido en la cárcel y que han sido capaces de conectar con eso universal? Cuando estamos muy alejados por dentro de eso universal, estamos demasiado desconectados. Volver otra vez a mirar la vida continuamente, esa naturaleza, y volver y buscar eso universal en todo lo concreto, es lo que nos va a ayudar. Claro, cuando estás muchas veces viviendo tan en el ego, ¿no?, y tan desconectado, necesitamos tocar fondo. Tu propio propósito de vida, que te has desconectado también de él, que tú has elegido vivir y venir aquí a esta vida, a pasar este trozo, ¿no?, de esta biografía de tu vida, y tú has elegido una misión, un propósito, te desconectas, es la propia vida, el propio universo que te va a hacer de alguna manera darte cuenta, como hablábamos antes, mediante una enfermedad, mediante una crisis, y entonces ahí tocas fondo, y ahí es cuando a veces en un momento determinado te vuelves otra vez a orientar y te vuelves otra vez a unir a lo universal. Me encantaría que os animarais a hacer este curso, porque ahí voy a poder ayudaros a resolver muchísimas de las dudas que tenéis y vais a volver otra vez a conectar con lo universal, os lo aseguro, porque es un camino maravilloso y es un camino en el que yo voy a poder daros la mano y ayudaros. Os animo a que vengáis a hacer este curso. Empezará el día 26 de marzo, que será 9 meses, que nos iremos quedando embarazados y al final pariremos, así que es muy bonito. Yo ayudaré a parir, como a mí me pasó en todo mi proceso, y será los últimos martes de cada mes, de 7 a 9:30, por Zoom, online. Después quedará grabado, lo podéis escuchar todas las veces que queráis. Las personas que no podéis estar en ese momento en directo en la clase la podréis escuchar en el momento en el que a vosotros os venga bien, y deseando conoceros, porque además vamos a interactuar muchísimo. Todas las dudas que tengáis, todo lo que surja del interior de vuestra alma se expondrá, y bueno, será muy bonito desnudarnos, porque eso es lo que hace que seamos verdaderos seres humanos, atrevernos a desnudarnos para llegar a lo que de verdad tenemos dentro. Así que deseando veros pronto. Adiós.